Decíamos al finalizar el corte que íbamos a dialogar con el abogado, no sé si todavía lo es, de Elisa Carrió, actual diputado nacional por la coalición Civicari, el doctor Juan Manuel López. Y creo que ya estamos en línea con él. Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, acá estamos. Juan Manuel, uno está observando con detenimiento algunos detalles muy particulares desde el punto de vista de la política en la República Argentina y particularmente las contradicciones a veces muy severas que tiene el presidente de la Nación. Uno debiera preguntarse hoy, ¿quién maneja el país o quién tiene el poder? Bueno, el poder concreto, el poder electoral, la referencia política, me parece que está claro que está en manos de Cristina Kirchner desde hace mucho tiempo en ese sector del peronismo y que el poder que ejerce Alberto Fernández es un poder delegado, es un poder que adquirió cuando hace un año Cristina Kirchner le propuso que él sea su candidato a presidente y ella vicepresidenta. Y en los hechos ese poder no ha cambiado mucho porque uno muchas veces lo ve al presidente manejarse como lo que era hace muchos años, un jefe de gabinete. Uno lo ve a Alberto Fernández y da esa sensación que la línea más trascendental de su gobierno la marca Cristina Fernández de Kirchner y que él administra la política, administra la gestión, pero no ejerce el poder verdadero. Esto algunos creen que se ha matizado un poco a raíz de la aprobación pública que tiene el presidente por el manejo de la crisis, pero es una aprobación pública que empieza a desgastarse, es una aprobación pública que en cualquier caso le vaya bien o le vaya mal al presidente en esto, lo que viene para la Argentina no es fácil, va a ser o muertos o crisis económica o las dos cosas, con lo cual no hay dirigente político que eso lo tolere, así que yo creo que él constituya un poder real propio es casi imposible en la Argentina. Creo que se va a seguir manejando como esto, como un administrador de un poder ajeno, como lo que era como un jefe de gabinete. ¿Y ese poder real cómo lo diría construir, cómo puede llegar a construir? ¿Con los gobernadores, con un sector de la oposición que de alguna manera respalde la gobernabilidad? Bueno, los gobernadores uno tampoco los ve con voluntad real de tener un poder propio, ¿no? No hemos visto acciones concretas de los gobernadores poniéndose de pie y exigiendo más. Parecería que no. ¿Es una posibilidad hacerlo con ellos? Sin lugar a dudas. Por supuesto, hoy los gobernadores tienen necesidades fiscales muy importantes y eso seguramente condicionará su accionar, pero no los veo muy valientes en este momento, en este contexto. Uno tiende a pensar que si el presidente alguna vez decide construir un poder propio, lo va a hacer con los gobernadores y lo va a hacer cuando en general lo hacen o lo han hecho otros políticos, que es en la elección de medio término, para la que falta un poco más de un año. Bueno, esa posibilidad todavía creo que es muy lejana y que hay que ver cómo llega el presidente a ese momento. Falta mucho en la Argentina para eso. Hoy creo que él maneja un poder, insisto, delegado, porque además Cristina Kirchner tiene una base no solo electoral, sino una base de poder concreto, de cargos electivos concretos, que son muchas intendencias, alguna que otra gobernación, pero sobre todo muchos senadores y diputados que responden directamente a Cristina Kirchner, que no responden a otros. Y cuando uno tiene ese poder tan grande en el Congreso, de cargos que, insisto, son electivos, con lo cual tienen un plazo, el presidente no los puede tocar, no es como los ministros, como los secretarios, como los funcionarios políticos, ese poder lo va a ejercer la vicepresidenta porque es una persona que siempre se ha animado a ejercer el poder. Si algo que todos sabemos de Cristina Kirchner es que cuando tiene un pedazo de poder, ya sea grande o sea chico, lo usa, lo ejerce y no lo cede, no lo presta. ¿Peligra la institucionalidad con este análisis que hace usted con respecto al tema del manejo del poder por parte de Cristina Fernández de Kirchner? No lo sé, pone Porque, a la perdón, institucionalidad. porque Sí, ¿cómo no? le agrego a esto el tema de la anulación de los pasos para el año que viene, la reforma judicial, la reforma o el aumento de los miembros en la Corte Suprema de Justicia,
las causas paradas precisamente en una justicia que se ha adormecido total y absolutamente, operadores políticos que están impulsando de alguna manera que se frenen o se cajoneen las causas judiciales, el tema del Consejo de la Magistratura. Sí, la institucionalidad corre un riesgo, por supuesto, en este contexto. Nosotros, más allá de que entendemos que el presidente, los gobernadores, los intendentes están manejando una pandemia muy difícil, y en eso uno trata de ser contemplativo y no, digamos, no cargar las tintas en algunas cosas, que por supuesto que estamos siguiendo, pidiendo toda la información, pero en lo institucional vamos a ser durísimos para que esos riesgos no se consoliden. Los riesgos son efectivamente, como usted dice, muy importantes. Tocar el sistema electoral y el sistema judicial en el medio de sesiones remotas, en el marco de una pandemia, de una crisis económica que se siente cada vez más fuerte. La verdad que nos parece inadmisible porque no puede ser una prioridad esa para el presidente. La única prioridad que tiene que tener el presidente hoy es la cuestión sanitaria y la cuestión económica. Y por supuesto la renegociación de la deuda externa. Pero creo, y esto no es que yo le quiera imponer las prioridades al presidente, se la impone en la realidad. Tener cualquier otro tipo de prioridad es extravagante, es extraño, es algo que digamos que difícil de explicar por qué el presidente tendría en este momento tan atípico en la Argentina y en el mundo la prioridad de reformar el sistema electoral argentino. Pero evidentemente hay alguna cosa escondida atrás. ¿Por qué el sistema de justicia argentino? Por supuesto que tiene defectos el sistema de justicia, pero hoy ni siquiera está funcionando la justicia. Tendríamos que estar tratando de ver, por lo menos la justicia nacional, no sé cómo está en Córdoba, está de feria eterna desde el 20 de marzo de este año. Son 70 y pico de días de un servicio esencial donde no crean que la justicia solo se resuelve en cuestiones de corrupción. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, que dependemos de la justicia nacional, se resuelven desde juicios de divorcio, alimentos, visitas, quiebras, contratos, en fin, despidos, y la justicia no nos está brindando ese servicio. Y vamos a pensar en que en este contexto la podemos reformar. Es evidente que es para consolidar un poder que no corresponde. Así que en eso sí vemos un riesgo, y siempre está el riesgo además de un poder no compartido. Cuando hay dos personas que detentan cargos tan importantes y que está desbalanceado, desequilibrado el poder, y bueno, ahí hay un riesgo. En tanto y en cuanto sigan de acuerdo en las acciones de gobierno, el riesgo institucional es menor, pero si en algún momento hay una ruptura, creo que se puede dar un riesgo institucional que hay que estar muy atentos, ¿no? Porque los argentinos siempre sufrimos las internas adentro del Partido Justicialista. El Partido Justicialista suele resolver sus internas de cara a la sociedad, pero involucrando a la sociedad en el medio, y la sociedad tendría que estar al margen de eso. Ellos tendrían que resolver sus internas si es que las tienen y gobernar, ¿no? en un contexto tan difícil. La pandemia ha servido para, de alguna manera, ocultar y poder inferir episodios como el de la diputada Fernanda Vallejos. La pandemia ha servido, en el caso, por ejemplo, del proyecto de la diputada Vallejos, como un ensayo, un tubo de ensayo para un proyecto de país que a un sector muy recalcitrante del kirchnerismo le encantaría, que es un país con un dirigismo del Estado absolutamente desbordado, con, yo creo que más pobreza, en definitiva más desigualdad. Es mentira que ellos van por la igualdad, ellos van por una homogenización de la pobreza, ¿no? Yo tengo una visión absolutamente distinta económicamente del kirchnerismo. Yo quiero la prosperidad, el trabajo, la iniciativa privada. Ellos quieren un Estado que intervenga en casi todo, y eso no funciona. Así que sí, sirve la pandemia para ese tubo de ensayo. Ahí ojalá que no sea más que eso. Creo que estamos todos muy atentos, la política, la comunicación, o sea, la opinión pública, digamos, a través de ustedes, del periodismo, y mucha gente que le interesa la política, que le interesa la cosa pública y que está súper atenta. Ahí en Córdoba me parece que son ustedes
muchas veces la punta de lanza de estar atentos a que el poder centralista de Buenos Aires y de un sector del peronismo, en este caso de Alberto Fernández y de Cristina de Kirchner, no se desborde. Bueno, nosotros, nada, estamos muy atentos a eso, a que no se desborde. No, ellos, por ejemplo, aducen que esto ya viene de la época de la FJP, donde se quedaron con numerosas acciones de numerosas empresas, inclusive la de Clarín, y los episodios que generó Guillermo Moreno en su momento en la época de las reuniones de las asambleas, y que eso le habilita de alguna forma en considerar una posibilidad de esta naturaleza. Pero, digo, hay un detalle significativo. El domingo Horacio Berbisky publicó 100 firmas que son las que supuestamente se llevaron la fuga de divisas en dólares que generó para ellos la deuda externa en la República Argentina. Y la senadora, la vicepresidenta, ha dicho de llevar al Senado la investigación a Mauricio Macri. ¿Coinciden con estas cosas? ¿Coinciden? ¿Se atan estos dos episodios? No, no se atan estos dos episodios. Berbisky es una persona muy hábil para mezclar muchas cosas. Nosotros, la política de endeudamiento, el kirchnerismo, fue la política posible en el marco de una situación fiscal muy difícil, donde había una restricción enorme de recursos y donde la opción a endeudarnos era hacer un ajuste brutal, un ajuste que hubiésemos pagado todos, que hubiese sido muy doloroso para la sociedad, donde el kirchnerismo, lejos de decir, bueno, a ver, ¿en qué podemos ayudar para ordenar el gasto de la Argentina?, lo único que hacían era intentar de generar más gastos y decir que todo lo que hacía el gobierno de Mauricio Macri estaba mal. Y la forma de este gradualismo que llamamos nosotros, o que llamaron, desde la opinión pública, era eso, era tener que ir de a poco ordenando el Estado, de a poco creciendo y produciendo más, y para eso, para pasar ese bache, esa transición, había que endeudarse. La fuga de divisas no fue ni más ni menos que el movimiento usual de divisas que tuvo la Argentina en muchas otras oportunidades, incluso en el gobierno de Cristina Kirchner. No hay que creer que el gobierno de Cristina Kirchner no dejó deuda. Dejó deuda, hubo divisas que se movieron de un país a otro, como sucede en los países de una economía liberal. Y lo que hay que empezar a preocuparse, se tiene que empezar a preocupar el presidente, es cómo sale la Argentina. ¿Y cómo sale la Argentina? Está dicho por todos lados, y creo que se lo escuché decir también al ministro Guzmán, sale exportando. Para exportar hay que producir más. Para producir más hay que darle garantías a la gente que quiere invertir, hay que desburocratizar este Estado y hay que bajar impuestos. Bueno, nosotros hicimos todos los intentos posibles por desburocratizar. Cada vez que tomábamos una medida para desburocratizar, teníamos siempre algún conflicto, pero logramos un montón de medidas. Cada vez que quisimos bajar impuestos, teníamos piedras por parte de la oposición, pero algunas cosas pudimos bajar. Y me parece que en eso se tiene que ocupar el presidente de la Argentina. Solo va a salir adelante generando trabajo, generando producción y vendiéndole un montón de cosas que le podemos vender al mundo. Y ustedes ahí lo saben muy bien. Entonces, más que preocuparnos por la fuga, tenemos que preocuparnos por el ingreso de divisas, que va a hacer que salgamos adelante como sociedad y que vivamos todos mucho más tranquilos, con desarrollo y, en definitiva, con felicidad y tranquilidad, que es lo que queremos todos, ¿no? Claro, no queremos más que eso. Pero nadie va a invertir si no hay seguridad jurídica, López. Y la seguridad jurídica impone de alguna manera ver que los episodios que están sucediendo dan poca garantía para que un inversor venga a la República Argentina. Pero le quiero hacer dos preguntas más y simplemente respuestas cortas tipo ping-pong, porque sé que tiene usted una comunicación virtual también dentro de unos minutos. Sí. ¿Votan el impuesto a la riqueza? No, así como está todavía no está planteado, pero sin un debate serio de ninguna manera. Y creo que no es el momento de poner más impuestos, sino que es el momento de garantizar esto que decíamos, para producir más. Y por último, ¿cómo se rearma Juntos para el Cambio después de la pandemia? ¿Todos dependen de lo que haga Macri o hay, digamos, jugadores con estilo propio o personajes con juego propio? Hay muchos liderazgos, hay muchos con juego propio, como dice usted. Eso es muy valioso. La diversidad de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, es fundamental. Y lo que trabajamos es en la unidad.
Para nosotros lo importante, que creo que es un mandato que nos dio la sociedad, es mantenernos unidos, así nos vamos a mantener y dirimiremos en las PASO el año que viene o donde sea o en las elecciones si vuelve a haber un liderazgo unificado, pero todos somos valiosos, todos. Los dirigentes de todo el país, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia, Lilita y todos los que están.